Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. De mi propiedad, mi vida, mi canto, que es todavía más. De mi propiedad, un cielo azul sin celo, para quererte más. De mi propiedad, mi anhelo, desvelo, y hasta mi soledad. De mi propiedad, mi antojo, mi enojo por quererme mal. Muchísimas gracias por estar de nueva cuenta con nosotros en MXN, su televisión. Y pues el programa se llama Fuego Cruzado. Y yo me llamo Lilia Arellano. Y esta tarde-noche me acompaña el señor Alberto Pérez Blas. Lilia, muchas gracias por la estás? invitación. Muy bien. El doctor Ricardo Camacho. Lilia, muchísimas gracias. De verdad. Es doctor en arte, ¿eh? No crea usted correcto. que me va a hacer alguna receta de tafil o alguna cosa por el estilo que es tan necesaria en estos tiempos. ¿Me hacen favor de darnos su nombre? Como no, soy Eliseo Martín y Chávez Romero, abogado dedicado a la propiedad intelectual. Manuel Guerra, dedicado a la propiedad intelectual también. Los dos dedicados a la propiedad intelectual. ¿Tú tienes algo que registrar? Pues fíjate Que no sean que tus bolsillos, que No. que más bien se No, pueden ya ni voltear eso. y están vacíos. Ni eso, ni eso. Hay una tarea muy importante a la que ustedes les han dedicado tiempo, dinero, esfuerzo, etcétera, que es el registro de autores tanto en la pintura como en la música, como en todas las ramas del arte. ¿Qué pasa con nuestros artistas que no pueden hacer estos trámites solos, que son costosos, que les roban sus obras en muchas ocasiones? ¿Cuáles han sido las experiencias de ustedes al respecto? Muchas gracias. Lilia, pues muchísimas gracias por tu invitación para estar el día de hoy contigo y con tus grandes invitados. Y en efecto, como bien apuntas, México lleva a cabo uno de los registros más importantes en el planeta. Como tú sabes, nuestro país está lleno de cultura, está lleno de artistas, está lleno de intérpretes, está lleno de ejecutantes. La cultura nos da una gran ventaja competitiva alrededor del mundo. No todo el mundo tiene lo que nosotros tenemos, pero tampoco lo aprovechamos como debemos hacerlo. Y la parte jurídica es una de las cuestiones que tenemos nosotros que impulsar. Como comentabas, el registro de obras se tiene que fomentar entre todos nuestros grandes autores, entre todas las grandes industrias. Tenemos que realizarlo, fomentarlo y que las obras estén protegidas, que los autores se sientan tranquilos con sus creaciones. No solamente es crear, también es proteger, porque al proteger lo que estamos ocasionando es también incrementar su patrimonio cultural. Claro, y su patrimonio económico en algún momento, que también es muy importante. Por supuesto, parece que en muchas ocasiones los artistas, con su gran benevolencia de aportarnos su arte, se olvidan de ellos mismos y no lucran con las obras que producen. Y es el único camino que tienen ellos para allegarse pues, medicinas, de allegarse servicios, comida, el pago de su renta. Entonces es muy importante crear conciencia de la explotación de sus obras. ¿Por qué? Porque se lo merecen. Son trabajadores intelectuales. Y yo ampliaría al tema de la ciencia, por ser los científicos, los innovadores, que invierten mucho tiempo en el estudio, trabajo, desarrollo, actualmente como estamos padeciendo de nuevos medicamentos, por ejemplo, y cómo proteger sus invenciones o sus obras artísticas, cómo acudir ante las autoridades, en este caso al director, que era el director, o actualmente al Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, para cómo un diseñador puede proteger como marca su obra creativa, o un científico puede proteger un proyecto de investigación a través de una patente, y cómo acercarlos, y además estos artistas, estos investigadores, yo creo que Ricardo convive mucho con ellos, bajarlos a la realidad a veces cuesta trabajo, y orientarlos de cómo deben protegerse, que hay un camino, 1, 2, 3, un ABC, acercarlos a las autoridades, conferirles una protección y además que tengan un beneficio, sí, patrimonial derivado de su esfuerzo intelectual, ya sea científico o artístico.
Porque muchas veces nos quedamos solo, dicen que Renoir, para conseguir zapatos, regalaba sus pinturas. Y muchos artistas, pues, lo que... Sí, el trueque. El trueque, ¿no? ¿Cómo hacerles a ellos, convencerlos del valor de su obra primero, por mi parte? O de los proyectos de investigación en los que están. Yo tal vez quisiera preguntarles, Sí. en el caso de los artistas en general, yo creo que tiene que ver también la situación del país, ¿no? En el que Correcto. el avance cultural, más bien educativo, llega a cierto nivel y hay un desconocimiento y eso ya crea entonces dudas, miedos, etc. A nivel de artistas, creadores, pintores, escultores, en fin, generalmente el cómo ellos se promocionan les da temor porque piensan efectivamente que su creatividad a lo mejor no es de estos valores, que a lo mejor no van a vender, que situaciones así. Si a eso le agregamos el que no saben cómo acercarse a registrar sus obras, va quedando todo esto desprotegido y lamentablemente la falsificación o luego la piratería a nivel internacional, hemos visto, no sé, de diseños, como mencionabas, de vestimentas, de algunas obras de muchos artistas que las encontramos por todos lados, menos ¿Y cuál es la pregunta? Y la pregunta es, ¿qué podría o cómo podrían los artistas en general recurrir, no sé si a ustedes o a enterarse, para entonces empezar a actuar sobre algo que nunca lo han hecho? Empezar a marcar inclusive una educación de registro. Exactamente. Déjame decirle, Sergio, que plantea Ricardo la pregunta. En la oficina lo que hemos tratado es... ¿El despacho de ustedes cómo se llama? Se llama Basham, Lynch y Correa. Tenemos 108 años de existir. Oh, pues estás bien conservadito. Dorian Gray, ¿Eh? La receta, Pues la él receta, dijo la receta. de existir, ¿no? como O sea, despacho. bueno. Tenemos diferentes áreas, civil, mercantil, penal, laboral, financiero, ambiental, migratorio y propiedad intelectual. La idea es darle a los clientes el mayor servicio que se pueda desde el punto de vista jurídico, ya sea de empresas o personas físicas, no solamente. Tenemos oficinas en la Ciudad de México, en Querétaro, en Monterrey y en León. Y la idea es entender lo que necesita el cliente y darles la protección. Ahora, tenemos una parte que también llamamos el trabajo pro bono, el trabajo no remunerado para aquellas circunstancias o condiciones o a personas que no tienen los medios suficientes para, en este caso, por ejemplo, iniciar todo el proceso de registro de su obra. Porque muchas veces por ahí es donde se detienen, o por desconocimiento, o por un tema económico. Bueno, es que hay que anotar los pasos a seguir. Para empezar, no son baratos. O sea, puede ser que ustedes ofrezcan el servicio gratis, pero la búsqueda de un nombre o de un registro ya conlleva un valor económico, que puede alcanzarlo hasta los 3,500 pesos, etcétera. Entonces, bueno, esto no va dentro del bono, me supongo, ¿no? O sea, dentro del bono está toda la... No cobramos el honorario. los honorarios por los trámites. Bueno, pero yo quisiera ejemplificarle, sobre todo cuando empezaste a hablar del terreno científico y esto. Ustedes han oído hablar de la familia Peralta, ¿verdad? De los de Yusa, etcétera. Octavio Peralta, uno de sus miembros, quien por cierto tuvo 56 hijos, y bueno, bastaba con que la señora se presentara a la Yusa con el acta de nacimiento en donde Octavio reconocía al hijo, y pues se quedaba becada, ¿no? Le daban ahí, bien. Se dedicó a hacer muchos inventos, no lo registró, y uno de ellos, el que puede ser más popular, es las máquinas de las tortilladoras Celorio. ¿Sí? Ellos le robaron la patente, el diseño de la máquina, porque, bueno, pues imagínense que si tenía todos estos hijos y bueno, pues procreados con no menos de 35 mujeres, pues estaba loco, ¿no? Disperso. Disperso, así es. Esa es buena la palabra. Pues sí, yo creo que se inspiraba, ¿no? Yo creo que se inspiraba. Pero este es un robo, por ejemplo, en una familia en donde hay recursos económicos y parecería que pudiera no haber ignorancia, porque además de la cerámica y azulejos el Águila, tenían un área farmacéutica también. Entonces, muchas de estas cosas uno no se puede, yo no puedo entender todavía que una familia con tantos recursos, ¿no?,
te robaran una máquina que hizo multimillonarios a los Celorio. ¿No? Y por ahí te vas. Entonces, ¿qué es lo que no entendemos? Que contando con recursos o sin contar con ellos, no vamos al registro. ¿Qué es lo que da miedo? O es esto que dices, ay, pues al fin que yo me entretengo, ¿no? Esto... Bueno, yo más de la parte de las patentes y la parte de autor como director y autor. Cuando una idea en el aire no es protegible, sino la exteriorización y la materialización de esa idea. Y en materia de las invenciones, de las innovaciones, si yo tengo un proyecto, una innovación, y lo divulgo, lo doy a conocer antes de presentar una solicitud de patente, pierdo el derecho a la exclusividad. En automático queda en el dominio público. A lo mejor él me lo comentó, yo tengo la cosa que entiende lo que me dijo, es indebido porque me está transmitiendo su idea, pero jurídicamente estoy no cometiendo ningún ilícito. Por eso la importancia de la oportunidad de presentar las solicitudes, en este caso de patentes o eventualmente incluso de marcas, antes de dar a conocer los inventos, las innovaciones. O sea, tienes que quedar calladote. Buena parte de nuestra innovación en México, hay sobre tantos investigadores que hay. Uno de los grandes temas que tienen es que están más preocupados en publicar que en patentar. ¿Por qué? Porque más si pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, su labor es publicar, difundir y entre más sean citados tienen mejores condiciones. Esa exigencia de la publicación puede por consecuencia traer la pérdida de un derecho exclusivo. Ah, entonces cuando se presumen los químicos, sobre todo en la rama farmacéutica, sí, que dicen, es que ya nos publicaron en tal revista que es la número 1 en divulgación de los descubrimientos de los últimos tiempos, en ese momento... Muy seguramente para que... ¿Se pierde? Muy seguramente en ese investigador o ese laboratorio que está trabajando, para que haya hecho esta publicación que ya presentó la solicitud de patente. Ah, ya lo hicieron antes. Y además tenía otro aspecto muy importante, en la parte más científica, los contratos de confidencialidad. Que no le damos el valor que tienen. Porque también en el presente vemos que salen amigos o familiares o gente cercana o extrabajadores de grandes compositores y señalan, esa canción es mía, ¿verdad? Esto lo escribí yo. Ahora vemos, por ejemplo, en el caso de Juan Gabriel, que creo que uno de sus hermanos al que le andan quitando la casa y todo eso, dice, no, bueno, es que las primeras canciones de Juan Gabriel eran mías, yo las compuse. ¿Y ahí qué haces? Bueno, aquí lo que tenemos que tener muy presente es una ingeniería jurídica precisamente para... Armando Manzanero lo han acusado de lo mismo, Álvaro Carrillo. Entonces, lo que es muy importante pues, es llevar a cabo el registro. El registro da una presunción muy fuerte de autoría. Es que se supone que la tienen registrada y los otros lo que están reclamando es el robo. ¿Cómo comprueban que ellos son los autores originales? Bien, pues hay muchas pruebas que se pueden presentar. Una, por supuesto, y la más importante es el registro de la obra ante el Instituto Nacional de Derecho de Autor. Otra prueba pues, son testigos que afirman cuándo se creó. Otras son las pruebas técnicas, es decir, cómo se creó, cuál fue el primer boceto, este boceto llegó a una segunda versión, o tercera versión, o cuarta versión. Entonces, todos estos en conjunto pueden dar siempre la presunción de quién es el autor de una obra. Pero no basta solamente el registrar las obras, también falta tener una cultura de testamento sobre los derechos de autor. Sí. Pocos grandes artistas, compositores y literatos mexicanos, con los cuales, como ustedes saben, contamos con muchísimos, hicieron una prevención en su testamento de quién se iba a quedar con esos derechos de autor. Y esto ha causado pues, grandes disputas en todas las áreas y en todas las artes. La de Cantinflas con sus películas, por ejemplo. Bueno, ese fue un asunto que se llevó más de 25 años el poderlo arreglar, ¿no? Y llevó juicios en Estados Unidos, llevó juicios en México y causó pues, una paralización de la explotación de las obras y un perjuicio a todas las personas que adquirieron los derechos de Mario Moreno Cantinflas. Entonces, lo que se necesita es una asesoría, es acercarse con los abogados, acercarse con los que hacemos ingeniería jurídica todos los días con el objeto de cuidar
pues, el patrimonio más importante que pueda tener un autor o un artista en nuestro país, que son sus obras, sus obras. Porque también sucede mucho con los libros. Por supuesto. Un caso reciente, el expresidente municipal de Cancún, Gregorio Sánchez, le encargó a un escritor su biografía. Él la hace, se la entrega y bueno, sí la vamos a publicar y se va, en fin, tal y tal. Pero cuando lo hace, lo registra como si él es el autor, su nombre, o sea, como que el libro está escrito por él. Entonces empieza toda esta cadena. Pero como era un libro encargado, ¿verdad? O sea, le encargaron que un libro por encargo, entonces me dice, bueno, yo no me sentí con la calidad moral de llevarlo a registrar, pero lo tendría que haber hecho, ¿no? Claro, y no solamente la obra, sino también los contratos. Muy importante que todas las transferencias que se hagan sobre las obras consten por escrito. ¿Para qué? Para determinar cuáles fueron las condiciones de esa transmisión de derechos y en qué momento. Tenemos una ley que es moderna, que es actual, que debe ser sujeta a las nuevas tecnologías, pero tenemos un marco jurídico tanto nacional como internacional que protege a todos los autores. Entonces, aquí depende de nosotros el poderlo utilizar o no, o el de contar con la asesoría de un abogado, ¿no? Es como tener la asesoría de un doctor que nos pueda decir cuál es nuestro estado general o cuál es nuestro estado particular. Oye, es que luego dicen que si uno quiere hacer bolas un asunto, le pregunte a un abogado, ¿verdad? Yo quisiera preguntarles una duda personal en relación a esta forma de preservar esta producción intelectual. Normalmente esto lo identificamos como la producción de un individuo. Es el autor, es el pintor, es el escritor, en fin. Pero, por ejemplo, en el caso mexicano, dada este poliedro que tenemos de culturas, en donde hay una expresión que se va dando de generación en generación, que no podemos identificar a un autor específico, pero que, sin embargo, esta producción que se da a nivel, por ejemplo, de telas, a nivel de colores, a nivel de composiciones, en ropa, diseños, pero que no se puede asignar a un individuo como tal, sino que es una construcción colectiva que además se viene dando, ¿no?, de generación en generación, pero que sin embargo se puede tipificar como una marca de esa comunidad, ¿no? Es un distintivo de la cultura de esa comunidad. Y podemos hablar desde los tapetes que se pueden producir en determinados lugares hasta las producciones que se hacen, por ejemplo, de ciertas vestimentas que son parte de una expresión cultural en el sur del país, en fin. A ver, ¿cómo se puede? Un poco quiero interpretar. Es como cuando se hace esto de la zona del champán, ¿cómo? Ajá, ándale, las denominaciones de origen, del tequila, del champán, de todo esto. ¿Tú refieres que todos los bordados yucatecos, por ejemplo, tendría que ser ahí tienes como una expresión, ándale, pero es una expresión cultural y regional. Así es, ¿sí? pero sea, que no tiene marca. Pero no tiene a un individuo que es el productor, no es el que inventó tal o cual, o a un ente sino gubernamental, que inclusive se va transmitiendo generación en generación. O una propiedad como país. La forma de combinar los colores, por ejemplo, la forma en cómo diseñas las flores, que no es lo mismo en Campeche que en Yucatán. Las figuras. Hay una serie de elementos, rasgos distintivos, que te permiten encontrar una obra artística, porque al final lo son, pero que no tiene una identificación en Juan Pedro, sino que es una expresión cultural y regional. ¿Cómo poder proteger esta producción artística que, aunque no tenga un identificador directo, sí tiene una riqueza que además la hace singular en todo el mundo? Claro. O sea, no encuentras tú y que es económicamente rentable. Exacta, ¿no?, en otros lugares, y que pudiera en determinado momento ser para esa comunidad, para ese grupo de pobladores que producen esta serie de expresiones artísticas, pues un elemento económico también muy importante de desarrollo de una región. ¿Eso cómo se podría identificar? Esta pregunta nos puede tomar unos 4 o 5 programas, pero es muy valiosa.
aquí hemos tenido discusiones. Esto nos abre la puerta a lo que es el patrimonio cultural inmaterial y la intersección con la propiedad intelectual. Esto como país. Como país a nivel mundial. Claro. Por eso hacía yo el ejemplo del tequila o del champán o de estas zonas. El tema de los conocimientos tradicionales asociados, por un lado, los recursos genéticos y otro, las expresiones culturales. Y eso dejando el patrimonio cultural inmaterial de este lado y el material, que son monumentos y infraestructura, que se llama del otro. Y incluso en la Comisión de la República hay un comité específico para la discusión de este tema y cómo está la tensión entre los derechos individuales y colectivos. Porque con la cosmovisión de las comunidades originarias, ellos están de generación en generación, aprenden el entorno y el oficio, cerámica, tejido, etc. Entonces, ¿cómo tratar de entrelazarla con las reglas de la propiedad intelectual y el derecho de autor, por ejemplo, si es expresiones culturales? Recursos genéticos, nos vamos todo al tema de, no es un invento, pero ¿qué pasa si de una planta de cierta región es el componente activo para el desarrollo de un medicamento? Y ahí se ha una patente de quiénes son los beneficios y cómo hacer llegar los beneficios, ya sea de este recurso genético o de esta expresión cultural, a la comunidad de donde surge, porque no empatan estrictamente con las reglas del derecho de autor, el derecho individual, la colectividad. Y ahí ya entran los derechos culturales, aquí también que se expresa. Porque tenemos, por ejemplo, el caso de la Virgen de Guadalupe y su registro en un país extranjero cuando es algo que, un suceso que se registra en nuestro país, que tiene origen aquí mismo, en este territorio, en todo. Registradas como marca para arroz, supermercados, vestuario, y en muchas partes del mundo, como obra de dibujo, se toma para distinguir el arroz Covadonga, por ejemplo, está la Virgen de Covadonga. ¿Pero es arroz? O el supermercado San Francisco, que está en el Península de Yucatán. Bueno, vamos a ir a un corte, pero si me permiten, para dejar en el aire, ¿qué sucede cuando el Chapo Guzmán registra su nombre como marca? ¿Qué pasa cuando no puedes registrar la marca de otro que lleve el apellido o el nombre, sino que tiene que ser quien está bautizado o registrado con ese nombre, es el único que puede, cuando pues a lo mejor se llama Fernando y Fernandos hay 200 millones, y qué pasa, ¿no? Aquí en este caso Joaquín Guzmán, pues hay muchos. Entonces, ¿qué fue lo que registró? ¿Joaquín Guzmán o el Chapo? Vamos al corte y regresamos. Y en esta esquina, entusiasmo, entrega, responsabilidad, apoyo al deporte y un gran compromiso informativo, porque los logros van de la mano con el servir a la gente. Vivir intensamente tiene un gran significado. En Hospital Americano tenemos más de 20 años en Cancún y con un excelente servicio médico. Área de urgencias, radiología y laboratorio las 24 horas. Visítanos en Retorno Viento 15 Supermanzana 4, teléfono 287-80-22-29. En Hospital Americano, cuidamos lo más importante de tu familia. Estado de los estados, donde la información de cada entidad se concentra, la noticia se vuelve de dominio público y el debate se concentra en buscar la verdad. Estado de los estados, la necesidad de estar bien informado con Lilia Arellano, Jorge González Durán y periodistas invitados. Estado de los estados. Reporte 10, conducido por periodistas con 4 décadas de experiencia en prensa, radio y televisión nacionales. Reporte 10.
Entrevistas y comentarios con los personajes de la política, la economía, la sociedad, la cultura y el deporte que inciden en la vida de quienes habitamos en la península. Reporte 10. Ya estamos de nueva cuenta en este programa que es un poco diferente al tema político que siempre tratamos, pero aterriza en lo jurídico, que también forma parte de la política, y hoy más que nunca, cuando las violaciones a la ley están a la orden del día, ¿no? De repente sintoniza uno a las 7 de la mañana la televisión y se pone a cantar "El violador eres tú". En fin, no digamos nombres, ¿verdad? Pero cada quien sabe de qué estoy hablando. Y bueno, nos quedamos con el Chapo, con que, por ejemplo, a Caro Quintero le negaron el registro de marca, y eso que tenía que patentar su motita de genial, ¿no? De super calidad y muy orgánica, y en fin, pues como ingeniero agrónomo dicen que la hizo muy bien con este plantío, y no se lo registran. Sí. Y al Chapo sí le dan a la señora las marcas, y bueno, les repito, ¿qué se registra? ¿El nombre, el apodo, la cara, la foto o todo? A ver, muy rápido. Es que existe el nombre como atributo de la persona física. Se registra. Sí, y existe como tal. Luego está... Pero si hay 200 con el mismo nombre. No, repito. Está el nombre como persona física, el seudónimo, que es otra forma para identificar a una persona ocultando su identidad, el nombre artístico, que le crea una identidad al artista, y el apodo. O sea, 4. Y de ahí, entonces... Ahí se deriva. Entonces, pues es indudable, como decía el licenciado Martín Minchaus, que bueno, pues el nombre es el nombre de las personas físicas, es el que tenemos todos. Pero podemos tener un seudónimo o un alias. Como el alias, sí, pues el alias lo puedo escoger yo. El seudónimo lo puedo escoger yo. El apodo no. El apodo normalmente viene de una tercera persona, que es la que lo designa y que comúnmente se va metiendo. El seudónimo fue muy usado en la época antigua para no buscar represiones con las publicaciones de las obras. Hoy, por hoy, pues ya eso no es el sentido. Muchos autores lo hacen por un sentido de humildad, para no influenciar en el lector sobre sus contenidos. Cuestión que pues, me parece muy correcta, muy justa, si así se desea. Pero luego tenemos el nombre artístico. El nombre artístico es con el que es conocido un artista. Vamos a pensar en el gran Juan Gabriel. ¿Será su nombre artístico? Juan Gabriel. Su nombre, Alberto Aguilera. Entonces, ¿cómo lo conocíamos? Alberto Aguilera lo conocíamos normalmente por su nombre artístico. Teniendo este nombre y por el artístico, apodo de Juanga. Sí. ¿No? Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que tiene registrado Juan Gabriel en el Instituto Nacional de Derecho de Autor? Pues lo que tiene es una reserva al uso exclusivo de la denominación Juan Gabriel, que por supuesto es una denominación muy notoriamente conocida dentro de nuestro país y en muchos lugares del mundo, por la fama que tiene y que ha tenido y que tendrá siempre, y el legado que nos ha dejado Juan Gabriel en nuestra música. Entonces, son las formas en que se aparta ese nombre de Juan Gabriel ante una autoridad, que es el Instituto Nacional de Derecho de Autor, y se tiene que ir renovando ese uso, comprobando el uso de Juan Gabriel. Entonces, es lo que nos va dando ciertas ventajas. ¿Para qué? Para dar identidad a un artista, a un autor o a un intérprete en ese sentido. Y en el caso del Chapo Guzmán, sin conocerlo a detalle, la expresión Chapo, hasta donde sé, es una forma de decir niño en esa región. Chaparro. O chaparro, correcto. Chaparro. Aquí identificamos la expresión Chapo con esta persona. Ahora, quien intenta, él nunca usó su nombre como marca. La hija, entiendo que es la quien la solicitó, para distinguir vestuario. Uh-huh. Lo que pasa es que hacemos una correlación mental del Chapo con la persona, ¿no? Con el narcotraficante. Pero en esencia la expresión del Chapo, para distinguir vestuario, no tiene es distintiva
diferencia de otros. Pero, tal. por ejemplo, el hijo de Pablo Escobar. La cuestión, muy rápido, la cuestión entiendo que por que se cuestionó el otorgar el registro es por vincularlo con él, Joaquín Guzmán, que prestó Joaquín Guzmán, el Chapo y el Chapo, y ya tengo que acreditar tener el consentimiento, en este caso, de la persona con ese nombre, para registrar su nombre, Joaquín Guzmán, alias Chapo, como marca. Pero con Pablo Escobar es lo mismo. Su hijo mandó fabricar camisetas con su cara, con todo, y el patrón. Sí. Pero el patrón fue un nombre que le adjudicaron quienes empezaron a hacer series o libros, ¿no? Basados en su historia. Pero hubo aquí un registro también, o se van por la libre. Es que aquí la expresión del patrón surge, como decía Manuel, de terceros hacia la persona. Él no lo seleccionó. Es un apodo que te ponen otros. Sí. El apodo, desde que nacemos o entramos a la primaria hasta la tumba, nadie nos los cambia. Con eso nos quedamos. Pero sí es factible de proteger. Sí se puede proteger, pero siempre sí es como marca para distinguir algún producto, vestuario, maquinaria, lentes, o como nombre artístico, que entonces entramos al campo del derecho de autor. Y bueno, ¿qué sucede cuando, como en el caso de Pineda, sí, utiliza las mariposas monarca? ¿Cómo registra esto? Porque aquí ya no es el caso de los colores, correcto, sino es la figura de un animal que resulta que para México tiene cierto significado porque llegan en una temporada, están en Michoacán. ¿Qué pasa? ¿Cómo registra él esto? ¿Cómo registra sus pavorreales? Aquí hay que distinguir dos cuestiones. Una que hay que alabar: México es un gran país, un país muy creativo. Las industrias culturales reflejan en nuestra economía pues, casi 5% de nuestro Producto Interno Bruto. Eso mide la capacidad creativa que tiene. Pero no todo lo que es una creación, no todo lo que crea el ser humano en el transcurso de su vida o de su vida cotidiana puede ser objeto de protección a un uso exclusivo o por la propiedad industrial o por el derecho de autor. Entonces tenemos que ir a caso específico. En lo que nos comentas ahorita de tu bella prenda de vestir, ¿qué es lo que vemos? Pues una mariposa monarca, que pudiera ser una mariposa monarca, que es parte de nuestra tradición, que identifica a un estado de la República, que es el Estado de México, que colinda con Michoacán, y que pues, nos honran en tener tantas bellezas naturales en ese sentido. Entonces, aquí la pregunta sería, ¿ese dibujo lo hizo un autor o es una tradición cultural? Si lo hizo un autor, pues tiene el uso exclusivo de ese dibujo, concretamente de una mariposa monarca o de cualquier tipo de mariposa monarca. Y eso es objeto de protección del derecho de autor. Si es una tradición, pues ya volvemos al tema patrimonial. De patrimonial. Ya pertenece a una comunidad determinada. Y obviamente, pues también goza de una protección, en este caso, conforme a las reformas que se hicieron en la Ley Federal de Derecho de Autor el 24 de enero de este año, que es un gran paso, se ve una gran intención de los legisladores mexicanos para proteger nuestras culturas populares. Hay reuniones que hemos tenido que se puede mejorar y se puede sostener un poco más allá ese tipo de protecciones de una forma mejor adecuada, pero el paso que dieron sus legisladores es bueno a las reformas a la ley. Para citar un ejemplo concreto de protección, en Panamá hay una legislación donde se establece que las etnias pueden ir a una área específica de la Oficina de Propiedad Industrial a registrar todas sus obras, y quien las quiere explotar requiere tener una autorización expresa de ellos, una negociación con pago de regalías para poderlas explotar. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer en el caso de las prendas yucatecas? Que es el principio ahora que está en esta ley, esta reciente reforma. De los tapetes de Temuaya. Sí, así es. Ahora, hace un momento en el corte mencionabas sobre los voladores de Papantla, algo que me parecía muy interesante.
pero lo tenemos también en el registro de otros que han utilizado el yaqui. La figura de... La figura. Es un baile tradicional de la etnia yaqui. Bueno, el del venado. El del venado, sí, también. Sí. En este caso... El de los apaches. Bueno, a ver, los apaches tienen una demanda presentada hace varios años en Estados Unidos, de los Piel Roja, contra el equipo de fútbol americano, que utilizan en el casco la figura de un piel roja. Y el nombre, los Pieles Rojas. Así es. Y llevan años en el litigio. En el caso de los voladores de Papantla, el tema surge porque una empresa cervecera hace una campaña publicitaria de una cerveza utilizando a los voladores de Papantla, de la cerveza indio. Ellos consideran los voladores de Papantla que su ceremonia es algún ritual, para generar la fertilidad, y no estaban de acuerdo que fuera utilizada como un medio para publicitar una bebida alcohólica. Pues es que es más fácil que engendres con un six que en tu juicio. No veo por qué les molestó. Pero aquí es muy interesante porque entonces incide el derecho indígena, es decir, los usos y costumbres. Y esa asociación de voladores de Papantla, ¿quién la rige? Ya están en una asociación civil en este caso, pero hay voladores de Papantla en diferentes regiones del país, no solamente en Veracruz. Y el tema fue que la empresa pues, no quiso, en un primer acercamiento que tuvieron con ellos, dejar la campaña. Y se encontraron con un problema de que ante qué autoridad acudían para reclamar precisamente ese uso, para ellos peyorativo, ofensivo. Acudieron al Instituto Nacional de Antropología e Historia, que en principio no tenía el esquema. Fueron al INDAUTOR, buscaron una junta de avenencia, que hay un procedimiento de solución de controversias. Y lo que lograron es prestar un amparo, porque además los voladores de Papantla están considerados como patrimonio cultural de la humanidad. Entonces el cuestionamiento es qué efecto jurídico tiene eso, como que para qué sirve, y que no un tercero tome provecho de la explotación de. La campaña terminó, lo dejaron, pero finalmente hay un amparo donde está por resolverse qué derechos tiene derivado de una expresión cultural. Y esto empujó, hay una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos para realizar todo el régimen de la propiedad intelectual, y esto un poco trajo consecuencia de la reforma de la que habla Manuel, que ahora para utilizar los motivos de alguna línea hay que tener la autorización. El problema es el cómo y ante quién hay que hacerlo. Pues ante la Comisión de Derechos Humanos no. La nueva. No, la señora ya se está dedicada a buscar a su hermanito, así que sí, ¿no? Lo siento mucho. No, ahí interviene el Instituto Nacional de Derechos Indígenas, ¿no? Sí, también la Secretaría de Cultura es que en caso de que no existen antecedentes sobre el permiso que está solicitando para la explotación, que puede ser gratuito o puede ser oneroso, la Secretaría de Cultura podrá resolverlo. Pues tampoco. Hasta este momento... ¿Cómo se apellida? ¿Fraustos? Frausto, sí. Estas controversias no creo que se han resuelto jurídicamente, tengo entendido. Hasta donde sabemos. Hasta donde, bueno, los casos que yo he conocido no se han resuelto jurídicamente precisamente porque, supongo, yo no soy abogado, pero supongo que es por un vacío legal que no ha permitido que haya un pronunciamiento definitivo de un juez. Y hasta este momento, por ejemplo, los dos casos que yo conozco, que es este que tú comentas y el de Piñera Cobalín, se resolvieron en una negociación personal con comunidades y con en este sentido, los demandados, digamos, por el uso. Y fue simplemente el llegar a unos acuerdos económicos de beneficio para la comunidad, pero no en términos de un reconocimiento del uso de esos valores culturales, no sé si soy claro. Simplemente fue una compensación para tratar de bajar el nivel de conflicto, pero no hay una resolución jurídica. La pregunta entonces ¿es factible pensar que en el horizonte de este espacio de reconocimiento de este tipo de valores pudiera darse una legislación que sí reconociera esto, o nos mantendremos en esta dinámica de compensaciones económicas? Yo quisiera nada más completar un poco eso de los vacíos, porque sobre todo por decirlo, en escultores hay una duplicidad
enorme. Ya mencionaba yo al principio del programa sobre Tepito, por ejemplo, que el artista encuentra como si fuera su taller obras que ni siquiera las vio pasar, ¿no? Y todo es falsificación. Y lo que ha pasado es de que en esa propiedad intelectual o derechos de autor llegas a la parte punitiva y resulta que hasta ahí llegó la ley, o sea, no vieron más allá, o sea, siguen faltando artículos que realmente protejan al 100% al artista. Entonces, ¿qué tanto, con lo que ibas a comentar de estos vacíos o lo que no puedes hacer por no saber a dónde dirigirte o quién es la autoridad competente o que te encuentras con que la ley, pues sí, ya te incauté, afortunadamente, si acaso, y listo. En el caso, por ejemplo, de escultores, había muchísima gente que llegaba a montes a entidades de empeño y decía, esta obra, pues ¿cuánto le das por ella? Y claro, el que está ahí no sabe exactamente de esa autoría y pues te doy 100 pesos, por decir una cifra. Pero resulta que luego el artista se encontraba que en el Monte de Piedad había filas de sus obras que ni siquiera habían sido por él. Entonces, lo que sí se acordó en un convenio que se hizo con las autoridades era que cualquier persona que llegara al empeño tendría, antes de soltar el empeño, consultar con el artista si era de la autoría. Porque la ley no contempla eso y no pasa nada. Entonces, ¿cómo ven en sí todos estos avances de ley? Todos vacíos de ley. Pues, hay vacíos de ley, todas las leyes son perfectibles, ¿no? En materia de derechos de autor, pues son diversas autoridades que pueden intervenir. Una, por ejemplo, es el Instituto Nacional de Derecho de Autor, quien puede imponer multas por un uso indebido de las obras. Por otra parte, tenemos el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, que también puede imponer sanciones de tipo administrativa por el uso indebido de obras. Por otra parte, tenemos a la Fiscalía General de la República, la cual tiene facultades para integrar carpetas de investigación relacionadas con las violaciones, con lo que comúnmente se conoce como piratería. Luego tenemos, y gracias a una reforma en la Ley Federal de Derecho de Autor, el ejercicio de acciones civiles para la reparación del daño y el pago de daños y perjuicios ante los tribunales federales. Entonces, digamos que el marco jurídico es amplio, pero la cuestión aquí, la problemática en la que enfrentamos es que no se ejercitan estos derechos, que es a lo que invitamos a todos tus escuchas. ¿Para qué? Para que se ejerciten estos derechos, de cualquier modo. También tenemos mecanismos amables que maneja el Instituto Nacional de Derecho de Autor, como son las juntas de avenencia. También podríamos tener mediaciones. O sea, tenemos las acciones. Si bien es cierto, ¿se puede mejorar? Claro que se puede mejorar. En el caso de las culturas tradicionales que tenemos, pues bueno, podemos hacer otra reforma que mejore la que ya comentábamos el 24 de enero de este año, que identifique más a las comunidades, que hay un padrón de comunidades, que ese padrón de comunidades identifique a sus miembros, que esas comunidades también lo que puedan hacer es hacer un catálogo de las obras de las cuales ellos tienen esa tradición, y todo es susceptible de perfeccionamiento, como toda obra humana. Y paralelamente, pero hay un proyecto de ley, para tratar de responder, sobre el reconocimiento de los derechos colectivos vinculados con la propiedad intelectual, independientemente de la ley de los derechos culturales. Cuando en nuestro país se decide incluir en la Constitución que México es un país pluricultural, derivado de todos los tratados internacionales que negociamos, yo creo que en ese momento histórico, hace 20, 25 años, no se dimensionó el compromiso exactamente lo que estamos haciendo. Estos movimientos de las comunidades indígenas ya sucedieron en algunas partes, como en Australia, en China, en Brasil, en Canadá. Un caso muy concreto en Australia. Una comunidad australiana de aborígenes demandó a un antropólogo australiano y obtuvo una resolución favorable porque él, de su investigación, estaba revelando conocimientos tradicionales de esa comunidad sin su autorización. Y hubo una sentencia donde se le condenó. Es decir, en otros países sí ha habido ya casos concretos. O la negativa de una patente en la India sobre un componente activo, donde ya se había utilizado y había explotado antes. Sí hay mecanismos. Tenemos que seguir trabajando sobre ello. Don Martín es malo, ya me di cuenta, es malo, porque dice, hace 25 años ni siquiera se imaginaron a dónde iba. O sea, ya hace tanto tiempo que tenemos este tipo de autoridades que nomás ven el árbol y no ven el bosque, ¿no? Ya moló a los de esa época. ¿Te das cuenta? Eso es ser malo. Porque a lo mejor algunos ya estaban chocholes, ya no tienen ni manera de defenderse porque ya están
de mineros, ¿verdad? Es que el movimiento indígena viene de los años 40 o 60 desde toda Latinoamérica. Es muy interesante. Sí, ya lo creo. Porque, ¿qué sucede cuando patrimonios culturales, por ejemplo, las pirámides o Chichén, están en terrenos de particulares? Nadie sabía que donde están asentadas todas yo me niego a decir ruinas de Chichén, pues eran de particulares, ¿no? Entonces, pero luego viene la crítica brutal sobre, en este caso, Ivonne Ortega, que decide comprar esos terrenos para poder abrir y, en fin, dar a conocer desde otra... Y preservarla. Así es. ¿Y qué sucede ahí? O sea, esto es como en Estados Unidos el petróleo, ¿no? Si lo encuentras en tal lugar es tuyo. Aquí esto sucedía con Chichén, con las pirámides, con toda nuestra arqueología. Bueno, en el centro de la ciudad, ¿no? Todo lo que se encuentra. Lo que está debajo, mismo, ¿no? Cuando pues todavía no sabemos si ya entregaron el Zócalo las autoridades españolas, porque pues estaba escriturado a la gente de la conquista. Entonces, ¿qué se hace aquí? Porque no vemos movimiento, ¿eh? Es ahí donde te digo que difícilmente quienes han estado relacionados con la cultura buscan este tipo de huecos, de cómo cerrarlos, de cómo generar y poder registrar todo un patrimonio cultural. Y creo que hay mucho material para otro programa. Pues yo creo que sí, porque además el tiempo se nos va. Sí. ¿Y qué les parece si despedimos y le seguimos con otro? Con mucho gusto. ¿Me harían ese favor? Como diría Octavio Paz, dejamos esta conversación en un punto y coma. Y pues sí, ¿verdad? O puntos suspensivos. A mí me gustan más. Sí, porque ahorita que mencionabas eso, el penacho, o sea, hay N cosas que claro. De quién, dónde, cuándo, y la reclamas o no. Bueno, un cozumeleño anduvo detrás del penacho, quiero que sepas. Pero esa ya es otra historia. ¿Del siguiente programa? Para el siguiente programa. ¿Otro punto y coma o 2 puntos suspensivos? Hay muchas gracias por la invitación. 3 puntos suspensivos. Y a mí me gustan los puntitos. Así, con la N, cuidado. Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias, Lilia. Muchas Ricardo, gracias. Un placer, gracias. siempre. Muchas gracias, señores, muy amables. Gracias por tu invitación. Les agradezco mucho que muy me amable. permitan hacer otro programa. Con mucho placer, gusto, por abrirnos el espacio. Entonces no me despido. Le agradezco su atención a esta primera parte y bueno, como en las mejores series, tendremos la segunda temporada. Gracias. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas.